Muy buenos días, queridos amigos, feliz sábado. ¿Cómo han pasado esta semana? Espero que muy bien. Ya me encuentro listo para poder hacer el repaso de la lección de esta semana que estudiamos. Mi nombre es Broily Vega, soy estudiante de Teología de la Universidad Peruana Unión, así que vamos ya a empezar. Ya sabe que nos puede encontrar en nuestras redes sociales, que lo puede encontrar en la parte inferior. Estamos en el Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, ¿ok? Invitamos a que nos pueda visitar y de paso suscribirse y pues darle me gusta a nuestras páginas. El tema de esta semana se titula La familia. Vamos a ver cómo la educación o cómo debería influir la educación dentro del hogar, la familia básicamente, ¿ok? Aquí hay un texto de memoria que se encuentra en Proverbios capítulo 1 versículo 8. Dice lo siguiente: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. El libro en sí nos insta a nosotros en parte a obedecer a nuestros padres, a no olvidarnos de sus consejos. Y hoy veremos pues cómo la educación influye en el hogar y esto repercute en nuestra sociedad, ¿ok? Eh, un dato curioso, no sé si todos sabíamos, pero María le enseñó a Jesús cuando era niño todo lo que él había hecho por el pueblo de Israel. Esto es interesante. ¿Se imagina enseñándole María a Jesús acerca de la historia de Israel, de cómo Dios lo había libertado? Pues aquí tenía a Dios mismo, escuchando su propia historia. Esto es curioso. Pues en esto podemos ver el infinito amor que Dios tiene por nosotros. Ahora, la lección que estudiamos esta semana lo vamos a dividir en tres partes. La primera sería pues la familia en el Edén, cómo fue y cómo se desarrolló ello, ¿ok? Lo segundo veremos la familia de Jesús, cómo fue el diálogo y la relación, la educación que tuvo José y María en Jesús, ¿ok? Y finalmente veremos nuestra familia, qué podemos aprender nosotros sobre estas historias acerca de la educación en el hogar. Así que le invito a no despegarse de su pantalla, pues vamos a empezar con la primera parte, la primera familia. Así que para ello nos vamos a ir pues al Antiguo Testamento, nos vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 15. Pues aquí tenemos nuestra Biblia. 3.15, dice así: Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. En esta cita, pues se promete de que iba a venir Jesús a morir por cada uno de nosotros. ¿Ok? Esta historia de la venida del Señor o de la promesa, de alguna manera Adán y Eva la aprendieron, creyeron por fe y deben habérselo inculcado a sus hijos, a Abel, a Caín, a Set, que posteriormente fue el que sustituyó a Abel por la muerte causada por Caín. Ahora, no se habla mucho de cómo fue esta educación. Sin embargo, a la luz de la Biblia, de toda en realidad, podemos suponer de que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos acerca de la venida de Jesús, a creer en el Redentor. Deben haberle enseñado también las consecuencias del pecado, porque cuando estudiamos Génesis capítulo 3 vemos las terribles consecuencias. La semana pasada vimos algunas de ellas: la muerte, el dolor, lo que cuesta a veces ganarse el pan de cada día, etcétera. Esto indudablemente deben haberle enseñado una causa y un efecto. Si uno toma malas decisiones, pues estas serían las consecuencias. Y a lo largo de la historia bíblica, desde Génesis partiendo, vamos a ver cómo se va viendo esas consecuencias. Surge el diluvio, por ejemplo. Hay un principio bíblico que dice no debemos unirnos en yugo desigual. Sin embargo, la descendencia de Caín, que serían los hijos de los hombres, se unieron con la descendencia de Set, que serían los hijos de Dios. El resultado de esto pues trajo una maldad a tal punto de que cada ser humano tendía a hacer el mal de continuo, dice la Biblia. O sea, sus pensamientos de continuo iban hacia el mal. El resultado fue pues el diluvio, un juicio previo de Dios, que también será el final, pero no vamos a hablar de esto. Pero lo que menciono es que de una u otra manera nuestros primeros padres enseñaron a sus hijos de alguna manera las consecuencias del pecado, pero también le mostraron la solución
para el pecado, que es esta promesa que está en el versículo 15, de que habría la simiente vendría de la mujer, sea de la iglesia, y aplastaría la cabeza, quiere decir de Satanás. ¿Ok? Entonces, aquí podemos sacar una aplicación. ¿Cuál sería? Pues la aplicación que nosotros podríamos sacar es que debemos compartir y enseñar en el hogar a los hijos los principios bíblicos. Que esto vamos a ir ampliándolo un poquito más en la siguiente parte. ¿Ok? Ahora vamos a ver la familia de Jesús. Cómo fue, o la disposición que tenía María o José, cómo fueron instruyendo finalmente a Dios, al creador del cielo y de la tierra, hecho carne, Jesús. Dice aquí el texto, lee Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Vamos a ir a Lucas, ¿ok? Tenemos aquí, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. 26 al 38. Capítulo 1. A ver. Ok, acá está. 26. Ok, acá tenemos, y vamos a ir avanzando rápidamente. Dice, bueno, no vamos a leer todos los textos, pero vamos a ir rápidamente. El ángel Gabriel visita a María y vamos a ver cómo es la respuesta de ella, porque dice, versículo 29, ante estas palabras, porque le dice anteriormente, ¿no? El Señor está contigo, te saluda, has recibido el favor de Dios. La respuesta de ella es, bueno, María se turba y se preguntaba qué podría significar ese saludo. Y en el versículo 30 dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Y ahí le explica que darás encinta, darás a luz un hijo. Y su nombre, pues, lo llamarán el Hijo del Altísimo. Y ella dice, pero ¿cómo va a pasar esto si acá, ¿no? En el versículo 34, porque yo soy virgen. Bueno, y el ángel explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y le explica que también Elizabeth, pues también va a quedar, estaría quedando encinta. ¿Ok? Ahora, miren la respuesta de María. Porque para Dios no hay nada imposible, le dice, ¿no? Porque él dice, pero ¿cómo? Ella dice, ¿cómo será esto? Bueno, el ángel le dice, mira, porque para Dios nada será imposible. Y en el versículo 38 vemos la respuesta. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que él haga conmigo como me has dicho. Con eso el ángel la dejó. Ahora, este pasaje nos muestra a nosotros de que María era una mujer dispuesta a servir a Dios. Tenía la voluntad, reconocía la soberanía de Dios y estaba dispuesta a servirle, a aceptar la voluntad de Dios. Una mujer sumisa, una mujer que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Entonces, esta mujer, aquí podemos aprender de que el deseo profundo tal vez de su corazón era siempre hacer la voluntad de Dios y la aceptó. Ahora vamos a ver la actitud de José. Mateo capítulo 1, 18 al 24. Vamos a avanzar aquí. Vamos a ir a Mateo. Ahí tenemos a Mateo capítulo 18. Perdón, capítulo 1, versículo 18. Ok, ahí está. Vamos a leer rápidamente. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo, interesante, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse con ella en secreto. Pero cuando él estaba pues considerando esto, vino el ángel y le dice, no temas, hijo de David, de recibir a María por esposa. Ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y la respuesta de José, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Vemos a un José obediente a la voluntad de Dios. Interesante, era un hombre justo, un hombre que no quiso hacerle pasar vergüenza a María, era un hombre temeroso de Dios. Pero el ángel explica lo que está pasando y le dice, mira, toma por esposa a María. Ella va a dar a luz un hijo aún siendo virgen, porque esto es obra de Dios. Tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. Y tú eres parte de este plan. Él entonces obedeció lo que el ángel le había dicho, pues
a Él. Entonces, aquí hay lecciones para nuestra vida. Los padres de Jesús tenían la disposición de obedecer la voluntad de Dios. Esto permitió de que ellos pues serían elegidos por Dios para poder ser los padres del Rey del universo, el creador del cielo y de la tierra, nuestro Señor Jesús. Entonces la pregunta dice, ¿cómo fue la educación del Señor Jesús? Pues nosotros podemos sugerir de que la educación que recibió Jesús, nuestro Señor, fueron la de dos padres temerosos y de una u otra manera le enseñaron la palabra de Dios, le enseñaron la escritura. Y aquí volvemos a lo que habíamos iniciado, ¿no? Rompiendo el hielo, de cómo fue la educación de Jesús. Naturalmente le contaban la historia que él mismo había hecho en el pasado de la libertad de su pueblo. Adicional a eso también, pues Jesús era carpintero, ¿no? Se dedicó a ese oficio de su padre. Y aquí vemos también las actividades, las responsabilidades. Y vamos a ver de que es interesante. Tal vez no hay mucho detalle, pero podemos ver de que sus padres lo inculcaron muy bien a Jesús. Y Jesús no pasó en una escuela, no fue a la escuela de los rabinos. Jesús fue enseñado por su madre en el hogar, en la casa. Ahí fue donde aprendió de ella. Y Ellen G. White, que vamos a ver un poco más adelante, muestra de que la responsabilidad de los padres, en este caso de Jesús, fue en el hogar, fueron instruyéndole allí. Esa fue su responsabilidad de ellos, guiar a Jesús en su hogar, para que no aprendiesen ideas que en el tiempo de Jesús había ideas muy legalistas, enseñanzas muy legalistas que tenían los rabinos. ¿Ok? Y Dios no permitió eso. Dios quiso inculcar a Jesús, miren, siendo Dios. O sea, dentro de todos los hogares eligió este hogar para que naciera Jesús y fuera instruido. ¿Por qué? Estos padres pues eran temerosos de Dios. Interesante. Bien, vamos a ir a lo siguiente, para ir avanzando. Vamos al tercer punto. Leen Santiago capítulo 4:11. ¿Cómo debe ser la comunión en el hogar? ¿Cómo debería ser esta comunión en nuestro hogar? ¿Ok? Vamos a ir a Santiago. Santiago 4:11. Vamos a ir aquí. Ok, acá estamos. 4:11. Ok, vamos a leer. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzgan. Y si juzgáis la ley, ya no eres más cumplidor de la ley, sino su juez. Qué interesante, amigos. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de este pasaje? Pues de este pasaje podemos sacar la siguiente lección. En la familia, en el hogar, nosotros no deberíamos hablar mal de nosotros mismos. No deberíamos criticarnos y juzgarnos, ni condenarnos, porque no somos jueces. Hay un juez, que es nuestro Padre, pero nosotros no somos jueces. Somos llamados a amarnos entre hermanos. A veces nos criticamos, nos condenamos, nos juzgamos, pero eso no es correcto. Entonces aquí hay un principio que debe ser aplicado en el hogar. Tanto padres como hijos deberíamos respetarnos, amarnos, corregirnos sí, pero no condenarnos. No somos nadie para condenarnos. ¿Se entiende la idea? Entonces, en nuestra comunión con nuestros padres o entre hermanos debe ser una relación de hermandad, de amor, de compañerismo, de ánimo, de apoyo. Somos una familia, trabajamos en equipo. Deberíamos hacerlo en ese sentido, apoyarnos, ¿ok? Si usted saca algunas lecciones adicionales en este punto, pues déjenos ahí en la caja de comentarios lo que usted opina, lo que usted piensa, ¿ok? Vamos con el siguiente punto. Hay otros textos más. En Efesios capítulo 5, y bueno, acá dice 2 Corintios 6 y Deuteronomio 6. ¿Qué podemos aprender acerca de los padres y las madres de estos textos? O sea, de cómo debe ser la educación de los padres y las madres. Bueno, vamos a ver en Efesios capítulo 5. Vamos a ir rápidamente aquí. Efesios capítulo 5. Ahí tenemos Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23.
Vamos a ir al versículo 20. Dice así: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Ok? Y el versículo 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y el Salvador de la iglesia, la cual es el cuerpo. Aquí, bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero no está hablando de que la esposa debe estar sumida en el sentido bueno, que el esposo diga todo y yo me quedo callada. No, en un sentido de responsabilidad, en el sentido de que el esposo es el responsable de su hogar, el que debe dar cuenta, es el líder de la familia. ¿Ok? Pero la esposa también debe trabajar junto con su esposo en este liderazgo, ¿vale? El siguiente pasaje, el versículo 25, nos amplía un poco más. Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Quiere decir, así como Dios, nuestro Señor Jesús, le mostró un infinito amor a su iglesia, el hombre, el varón, el padre, debe amar a su esposa en esta medida. No que como la esposa debe sumirse al esposo, el esposo debe ir más allá de su autoridad. No, 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 no. El esposo debe amar a su esposa y viceversa. Deben apoyarse, deben animarse a la luz del texto bíblico. ¿Ok? No se debe abusar de la autoridad, ni tampoco herir y con palabras o con acciones. ¿Ok? Vamos al siguiente versículo que está en el versículo 26. Dice así: sino que para hacerla santa, él la purificó lavándolo con agua mediante la palabra. Bueno, acá habla de Jesús, de ese infinito amor que tuvo por su iglesia. Ahora vamos a ir a otro pasaje en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Está un poquito más abajo. Ok, dice así: no formen yunta o no se junten con los incrédulos, o no unáis en yugo desigual, pero está hablando con los incrédulos. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Aquí hay algo interesante. ¿Se acuerdan en Génesis cuando hablamos del yugo desigual? De cómo se unió la descendencia de los hombres, de Caín, y con la descendencia de los hijos de Dios, que sería la descendencia de Set, y cómo esto produjo la maldad. Bueno, aquí se muestra de que para los que queremos formar un hogar, ¿ok? Debemos tomar en cuenta de que no debemos unirnos. Si somos creyentes, no debemos unirnos con alguien que no es creyente, con alguien que no participa de nuestra fe. ¿Por qué? Porque esto crea una inestabilidad en el hogar. Imagínense, un padre creyente, una mujer que no lo es. El hijo va a mirar estas dos caras de la moneda y va a haber una inestabilidad, porque mientras que el padre quiere ir a la iglesia, la madre quiere ir a fiestas. ¿Ok? Entonces esto es caótico. Mientras la madre quiere guardar el sábado, el padre no, trabaja hasta tarde, no respeta el sábado. Entonces el hijo va a quedar confundido. Mi madre me dice que por medio de la Biblia nos habla de que debemos guardar el sábado, pero mi padre no transgrede el sábado. Entonces, para evitar esto y que surja pues una rivalidad en el hogar, una rebeldía de los hijos, uno debe, antes de casarse, uno debe pensarlo 1000 veces de con quién me voy a unir, si es creyente o no. Ahora, puede que sea creyente, pero también no solo debe evaluar el aspecto de la fe, sino también de la actitud, del carácter, porque puede que esta persona sea de mi misma fe, pero tiene un carácter explosivo, tiene hábitos que tal vez no los voy a poder tolerar, y esto va a crear inestabilidad en los niños, porque puede que sea un padre tal vez irresponsable, tal vez es de la fe, pero es irresponsable, mientras la madre es trabajadora. Entonces eso crea inestabilidad. ¿Se entiende la idea? Entonces hay una serie de patrones de qué deberíamos hacer para poder unirnos con una persona y que nos vaya pues bien. Yo puedo mandarles un link donde hay una serie de patrones. Ustedes me escriben por el chat para yo enviárselos. Por lo menos hay 8 rubros para poder saber cómo elegir a la pareja, pues a la persona con la cual voy a unirme pues para el resto de mi vida. ¿Ok? Bueno, no es el tema en sí, pero el texto nos insta a poder hablar acerca de esto. Vamos con otro texto. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ir a Deuteronomio, al Antiguo Testamento. Y bueno, yo les insto a estudiar todo el capítulo 6, que está lleno de
de principios en realidad acerca de cómo podemos educar a los hijos. Ok, versículo 7, solamente voy a leer por el tiempo. Dice así: incúlqueselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí básicamente está hablando de cómo los padres deberían inculcar a los hijos en el contexto de la salida, de la liberación de Israel de Egipto, de cómo Dios había guiado a su pueblo, de cómo en el desierto los había alimentado. En ese sentido, los padres deberían hacerles recordar a sus hijos de cuán bueno ha sido Dios. Lo mismo se nos insta hoy. Nosotros debemos inculcarle pues lo que está aquí en la palabra de nuestro Dios, lo que son padres, a los hijos. Y nosotros que nos estamos pues preparando para ser padres, debemos también tener esta idea bien clarita. Hay que enseñarle al niño en su temprana edad acerca de Dios, los principios que ella deben regir. Por eso en Proverbios, en el capítulo 1, versículo 18, leíamos que dice: no, hijo mío, no te olvides de los consejos de tu padre ni de tu madre. ¿Por qué? Porque estos padres son temerosos de Dios y le están instruyendo acerca de los principios bíblicos. ¿Ok? Entonces, aquí hay lecciones sumamente valiosas y podríamos pasarnos toda la mañana hablando de qué deberíamos enseñarle al niño. ¿Ok? Pero pues yo le animo a leer todo el capítulo 6. Bien, veamos lo que dice ahora Ellen G. White sobre el hogar, la educación en el hogar. Esto está en el libro de la educación, página 276, y dice lo siguiente: sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño. No dice solamente los padres o solo las madres, no. La responsabilidad de educar al hijo recae sobre el papá y sobre la mamá. Ambos deben trabajar en equipo. Dice: como asimismo de la ulterior. Por eso ambos padres, juntos papá y mamá, necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. El término cabal puede implicar integral, que quiere decir completo, algo justo, algo completo. Quiere decir que los padres deberían tener una preparación completa e integral. Y miren lo que viene. Antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad, o sea, quiere decir, antes de ser padres, antes de poder tener un niño, la paternidad y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse ¿con qué cosa? Con las leyes del desarrollo físico, mental y la educación moral. Quiere decir, para los que todavía no somos padres, por ejemplo en mi caso, que aún estoy soltero, debemos estudiar acerca de cómo funciona el cerebro, de cuáles son las leyes que la rigen, por ejemplo la causa y el efecto, ¿no? Si yo tomo una decisión mala, pues equivocada, tendré que cosechar decisiones o resultados pues equivocados, ¿ok? Y uno debe instruir en esto. Habría mucho que hablar acerca de eso. Yo le animo a estudiar el libro La educación, conducción del niño, de Ellen G. White, que son muy buenos, que nos instan a nosotros a poder cómo poder lidiar en esta educación, esta tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque el resultado de esta educación de los padres, o los nuestros, es lo que somos hoy día. Lo que usted es el resultado de la educación. Quiere decir que la sociedad, la suma de todo, es el resultado de la educación en el hogar. Si queremos una sociedad mejor, pues debería iniciar el cambio en el hogar. En la iglesia, por ejemplo, la suma de toda la iglesia es pues el hogar, porque la iglesia está compuesta de hogares, ¿ok? Vamos con la siguiente cita. La cooperación debería comenzar con los padres en el hogar, o sea, juntos. Comparten la responsabilidad de la educación de los niños y deberían esforzarse constantemente por actuar juntos, ¿no? Lo que está explicando anteriormente. Entréguese a Dios y pídale ayuda para sostenerse mutuamente, para apoyarse. No es posible que los padres que imparten esta educación critiquen al maestro, porque a veces se piensa de que los maestros, los profesores deben solucionar los problemas de los hijos. Mi hijo es rebelde, profesor, haga algo.
Aquí en la universidad, por ejemplo, se ve mucho. Yo cuando estuve interno, veía a mis compañeros y los pastores decían, los padres piensan que por traer a sus hijos aquí nosotros deberíamos solucionar los problemas. El internado no es para solucionar los problemas, decían nuestros preceptores, sino que los hogares, allí es donde se deben solucionar los problemas. Qué interesante. A veces nosotros queremos que el colegio solucione los problemas de nuestros hijos, pero eso no es así. Usted como papá y como mamá debe solucionar los problemas de carácter de sus niños en el hogar. Así que le invito a estudiar el libro La Educación Cristiana, que ayuda muchísimo. También hay otro libro que se llama El Hogar Cristiano. Si usted quiere tener alcance a estos libros, usted me manda ahí por la caja de comentarios, yo quiero el libro y yo se lo mando en original, virtual, pero original, ¿ok? Ahora, dice acá, piensan que tanto el interés de sus hijos como la justicia hacia la escuela exigen que tanto como sea posible apoyen y honren a aquel que comparte su responsabilidad. Claro, a veces pensamos lo que ya les dije, ¿no? Anteriormente, pero no. Nosotros como padres, bueno, los que son padres, tienen esa responsabilidad en el hogar y no el colegio. Ellos pueden formar académicamente, pero no forjan el carácter. Quizás en nuestras instituciones adventistas que tenemos, de alguna manera se trata de ayudar en ambos, pero no es la responsabilidad de un colegio, ni de una universidad, sino de la de los padres, ¿ok? Tenemos aquí algunas preguntas de reflexión. Bueno, quisiera saber cómo vamos hasta aquí. ¿Se ha entendido las ideas? Hemos hablado de varios aspectos. Si hay algo que no se ha entendido, déjenos aquí en la caja de comentarios, pues, sus preguntas, ¿ok? De paso también sus saludos para, pues, saludarles. Aquí tenemos algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo debería ser nuestra relación con los demás? ¿Cómo cree usted que debería ser la relación? A ver, con todo lo que hemos visto, escríbalo ahí en la caja de comentarios. ¿Existe una educación mala? ¿Usted qué piensa? ¿Existirá una educación mala? Pues mire, a nivel mundial hay diversos sistemas educativos, pero por lo general, voy a decirlo así, lo que se enseña en el mundo es muy diferente a lo que te debería enseñar en lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en la palabra de Dios vemos que el pecado al entrar en la tierra desfiguró el carácter de Dios. Y la educación cristiana bíblica nos insta a poder recuperar ese carácter desfigurado, a restaurarlo. Sin embargo, el mundo no piensa en esto. El mundo busca formar seres humanos o educarlos académicamente, pero no con principios. ¿Qué importa si te copias en un examen? Lo importante es que apruebes, que saques buena nota. Lo que importa es que tengas tu título, un doctorado, una maestría. ¿Qué importa tu carácter? ¿Qué importa si al fin de cuentas te casas con una y terminas con otra? Eso nos muestra en el mundo, o sea, ese sistema educativo nos muestra de que los principios no cuentan. Hay pocas instituciones donde se enseña esto. Ahora, por otro lado, también se nos insta a que nosotros podamos vivir una vida dependiente de empresas. A ver, abro paréntesis. Se nos enseña que desde pequeños nos van moldeando para trabajar en empresas, pero no ser emprendedores, por ejemplo. Desde niños se nos va mostrando ahí, pues un tiempo de pasar en la mañana, uniformados, todos en el mismo nivel. Entonces, cuando uno va ya pues sale de la universidad para el trabajo, uno sigue vistiendo el mismo uniforme, o sea, todos uniformaditos. O sea, habría mucho que hablar de esto, pero lo que quiero ir es que el sistema de educación que en el mundo se ve es muy diferente, muy opuesto. ¿Y hay educación mala? Claro que sí. Hay negocio en el sistema educativo. Por ejemplo, a veces el Estado paga los estudios de los estudiantes, pero a fin de cuentas esos estudiantes tienen que trabajar para el Estado. Y esto a veces lleva a que las personas pasen mucho tiempo en una empresa, horas casi todo el día y poco tiempo con los niños. Imagínense. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el papá y la mamá pase tiempo con el niño, instruyéndole. Pero ¿qué pasa? El papá y la mamá trabajan bastante en una empresa y el niño tiene que pasar en una guardería, tiene que ser instruido por otra persona, por la tía, la abuela, cuando los padres son los que deberían enseñar. Así que yo le animo a estudiar los principios bíblicos, a tomar decisiones de cómo podrían educar a sus hijos. Porque de una u otra manera, tarde o temprano daríamos cuenta de todo lo que hemos hecho y lo que hemos recibido de Dios. ¿Ok? Finalmente,
¿Cómo influye el libre albedrío en la educación? Esto es importante y hay que entenderlo. Por más que uno enseñe a los hijos los principios, hay que recordar que ellos tienen y han sido creados con el libre albedrío. Todos hemos sido creados con el libre albedrío. Quiere decir que todos tenemos derecho a tomar decisiones. Somos libres para tomar decisiones. Hacerle caso a nuestros padres, hacerle caso a Dios o tomar nuestras propias decisiones. Entonces, tal vez estoy hablando para un papá o una mamá que le ha enseñado a sus hijos los principios bíblicos. Sin embargo, este muchacho ha tomado una decisión equivocada. Se ha apartado de la iglesia, de las cosas de Dios. ¿Por qué sucede esto, Broily? Porque hemos sido creados con la libertad y debemos comprender de que por más que yo enseñe, tarde o temprano todos tenemos que tomar una decisión. Pero yo quiero animarle a usted, papá y mamá, que tal vez lo has instruido a tus hijos y ellos están lejos de la iglesia. Sigue orando por ellos. En el libro de la educación en hogar cristiano nos muestra de que los padres deben seguir orando por los hijos. Tarde o temprano ellos volverán. Eso lo dice también la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, pues no se apartará. De alguna otra manera, estos muchachos que han aprendido de pequeños el principio bíblico, lo recordarán. Y de alguna manera, en algún momento volverán. Debemos seguir orando por ellos, ¿ok? Bien, estamos llegando ya a la última parte. No podemos terminar la lección porque hasta aquí ha sido información. Ahora necesitamos hacer práctico lo que estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, aquí hay una serie de tareas, de actividades para que usted lo realice. Yo le pongo un número 1. Encontrar en la Biblia principios para educar a los hijos. Yo quiero desafiarlo ahora a que cuando usted abra la Biblia, busque principios. Si usted es papá y mamá, busque principios para educar a sus hijos. Busque también obedecer a Dios y a nuestros padres. Esto viene para los que somos hijos. Busquemos obedecer a nuestros padres. Y también a nuestro Dios en primer lugar. ¿Ok? Número 3. Le animo a leer libros. En esta semana escuche seminarios sobre cómo educar a los hijos. Prepárese, infórmese, lea, capacítese para educar. Nadie nace sabiendo. Mire, hay escuelas para médicos, para de administración, de psicología, nutrición, etcétera, hasta para teólogos, para ser pastores, pero no hay una institución que enseñe a ser padres. Es triste eso, debería haber, pero no hay. Pero aquí yo le animo a que se capacite, lea. Mire, si nos preparamos a veces 5 años para un título, ¿cuánto más deberíamos prepararnos para ser padres? O para los que ya son, capacitarse continuamente. Finalmente le animo en la preparación. Es importante la preparación. ¿Ok? Bueno, hemos llegado ya a esta parte pues final y hemos comprendido cuán importante es la educación en los hijos. Hay muchísimas cosas más que hablar. Si ya hay algo que tal vez no quedó claro, ahí en la caja de comentarios nos deja. Pero ya tenemos que pues cerrar y despedirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha parecido esta lección? Está pues sumamente buenísima. A mí personalmente me ha ayudado un montón. Que soy joven muchacho y estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, quiero saludar a cada uno de mis amigos que nos han estado acompañando. Quiero saludar a toda mi familia, a la familia Pega Burgos, que ha estado acompañándonos. También a todos mis amigos de el WhatsApp del grupo especial de Yo Estudio Mi Biblia. Que cada viernes nos reunimos para estudiar la Biblia y hoy están con nosotros también para hacer el repaso de esta lección. Bueno, a cada uno de ustedes pues gracias por acompañarnos y si este video les ha gustado pues le animo a darle like, a suscribirse a nuestros canales, a compartir con más personas para que de esa manera pues muchas personas puedan conocer de este tema tan importante que es el hogar, la educación en el hogar. Bueno, que Dios los bendiga mis amigos, conmigo será hasta el próximo sábado, nos estamos viendo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y yo me despido con esta hermosa canción. Nos vemos.